Esa noche, todo empezó como cualquier otra. Mariana había salido a tomar algo con sus amigas, me había avisado a última hora, como siempre, y no le di más importancia. Los viernes eran para relajarnos, cada uno con sus planes, sin hacer preguntas. Al principio, todo estaba tranquilo. Yo, como siempre, me quedé en casa, trabajando en un par de cosas que tenía pendientes. La luz de la pantalla iluminaba la sala vacía, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo. Pero algo cambió a las 10:30. Un presentimiento que no sabía de dónde venía. Mariana, que siempre solía contestar mis mensajes rápido, no respondió. No me alarmé, en realidad ni siquiera me pareció extraño al principio. Pensé que, tal vez, estaría disfrutando con sus amigas y había dejado el teléfono en silencio. Pero luego, pasaron 15 minutos, 20, y el teléfono seguía en silencio. Volví a escribirle. Nada. Esa fue la primera chispa que prendió algo en mi interior. No le di mucha más vuelta, hasta que decidí llamarla. Lo hice en silencio, esperando escuchar su voz, algo que me calmara. Pero la llamada se cortó. No entendí qué pasaba, pero algo me decía que no debía quedarme sentado esperando una respuesta que no llegaría. Me levanté, salí sin decir nada, ni siquiera cerré la puerta con cuidado. Sabía que el coche de Mariana estaba estacionado frente al bar donde siempre solían ir. No era la primera vez que ella me dejaba ahí solo en la casa. Pensé en pasar por allí, pero no con la intención de interrumpirla. No. Quería ver qué estaba pasando. ¿Qué estaba haciendo ella con sus amigas? No sabía por qué, pero necesitaba saber. Al llegar al bar, vi el coche de Mariana. Aquel momento se me hizo eterno. Pensé que estaba equivocado, que no era nada. Tal vez había salido por otro lado o se había quedado en casa de alguna amiga. Pero no. La vi entrar. Vi cómo la puerta del bar se cerraba tras ella. No entré de inmediato, pero el corazón me latía tan fuerte que pensé que alguien debía escucharlo. La vi avanzar entre las mesas, saludando a sus amigas. Me quedé quieto, observando desde la esquina. Pero lo que pasó después fue lo que me hizo sentir el vacío en el estómago. Mariana no estaba sola. Había alguien más con ella. Un hombre. No lo conocía. La forma en que se reían, como él la miraba, no podía ignorarlo. Algo no me cuadraba. Intenté pensar, racionalizarlo. A lo mejor era un amigo de su trabajo. Pero esa imagen, esa forma de mirarse, de estar tan cerca, era otra cosa. No podía engañarme a mí mismo. Sabía lo que significaba. Por unos segundos, me quedé ahí, paralizado, sin saber qué hacer. No podía acercarme, no podía interrumpir, no podía gritarle ni cuestionarla. No lo hacía, pero el odio comenzó a crecer en mi pecho. No era solo confusión. Era algo peor. Y entonces, ella se despidió. Aquel hombre la abrazó. Fue un abrazo largo, lleno de algo que no podía entender. Como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese momento, mientras yo veía cómo todo se venía abajo. Cuando regresé a casa, todo estaba en silencio. Era como si nunca se hubiera ido. No había rastro de su presencia, ni el sonido del coche estacionado ni la luz de la cocina encendida. Decidí sentarme en el sofá, en medio de la oscuridad. En mi cabeza, todo giraba alrededor de lo que acababa de ver. No quería creerlo, no podía creerlo. Pero ya no podía dar marcha atrás. Sabía que algo no estaba bien. Mariana entró a la casa como si nada, pero el simple hecho de mirarla me hizo darme cuenta de que la puerta de mi vida se acababa de cerrar.
¿Te fue bien? Pregunté sin mirar. No sabía qué iba a decir, pero sabía que ella lo iba a negar. Sí, muy bien. Me quedé un poco más de lo que pensaba. ¿Y tú? ¿Todo en orden? Respondió como si no pasara nada, como si el mundo no hubiera dado un giro de 180 grados. No respondí. No podía. Estaba esperando a ver cómo reaccionaría, si las palabras que había visto en el bar serían las mismas que ahora saldrían de su boca. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, callado. Y esperé. Esa noche, me costó muchísimo dormir. Los minutos parecían horas, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, me llegaban a la mente imágenes del bar, de Mariana riendo con ese hombre, de cómo se miraban. ¿Por qué había salido tan tarde con él? ¿Qué clase de amistad tenían? Mi mente no dejaba de dar vueltas, pero lo peor fue cuando decidí levantarme. Miré mi teléfono y vi la hora. Las 4 de la mañana. Me levanté de la cama y caminé hacia la cocina. La casa estaba vacía, oscura, tal vez porque la luz que quedaba dentro de mí se estaba apagando. Al principio, intenté racionalizar todo lo que había pasado, las dudas que aún quedaban en mi cabeza. A lo mejor no había sido nada, tal vez solo estaba exagerando. Pero no mi instinto, esa corazonada que nunca me había fallado, me decía que algo estaba terriblemente mal. Fui a la sala y me senté en el sofá. El silencio era lo único que podía oír, y era un silencio ensordecedor, un vacío que me llenaba el pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero algo me decía que debía enfrentarla. Tenía que saber la verdad, aunque no estuviera listo para escucharla. Cuando Mariana llegó a casa, la vi desde la ventana. Se veía cansada, pero tranquila. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía ser tan indiferente después de lo que había sucedido? No dije nada. Simplemente me quedé sentado, esperando. Ella entró sin decir una palabra. Sabía que me había visto, que sentía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Yo no la miraba. Mi cabeza estaba llena de pensamientos y no quería que viera mi cara. No quería que viera mi rabia, mi dolor. Pero no pude resistirlo. En ese momento, cuando ella entró y cerró la puerta, me levanté y caminé hacia ella. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos. Mi voz era firme, aunque dentro de mí estaba deshecho. No sabía si iba a salir de esa conversación como alguien entero o como una sombra de lo que había sido. Ella me miró y por un segundo pude ver una chispa de incomodidad en sus ojos, pero enseguida la cubrió con una sonrisa tonta, esa sonrisa que solía usar cuando no quería enfrentar algo. ¿De qué hablas? Respondió, como si no supiera de qué estaba hablando. Esa fue la primera mentira. Sé lo que hiciste, dije, mirándola fijamente. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ellos abrazándose en el bar. Mi respiración se hizo más rápida y, a pesar de todo, traté de mantener la calma. No quería estallar, no quería perder el control, pero la rabia se acumulaba dentro de mí. Mariana se quedó quieta, los ojos abiertos como platos. Por un segundo pensé que iba a decir algo, pero no. En vez de eso, se acercó al sillón, se sentó, y me miró, ya sin esa sonrisa tonta, con algo que solo podría describir como culpa. ¿Qué sabes? Dijo, y pude escuchar que su voz estaba un poco más baja. Al principio, pensé que me iba a mentir, que iba a intentar desmentir todo lo que había visto, pero no. Sabía que tenía que admitirlo. No porque quisiera, sino porque sabía que ya no podía ocultarlo. Sé que estabas con él, dije, sin poder contenerme más. Las palabras salieron como una explosión.
Sé que estuviste con ese tipo, el que vi en el bar. Sé que te reías con él de una manera que no lo haces conmigo. Sé que te sentiste cómoda con él de una forma que no lo haces conmigo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella me miró, y por primera vez, no pude ver esa máscara de indiferencia que siempre ponía cuando se sentía acorralada. Pude ver el miedo en sus ojos, la incomodidad. Mariana bajó la cabeza. Nadie habla cuando está atrapado, no hay palabras que valgan la pena. No quería que lo supieras, dijo, y al escuchar esas palabras, sentí como si un peso enorme se me hubiera caído encima. ¿No querías que lo supiera? Respondí, casi en un susurro, lleno de dolor. ¿De qué estamos hablando, Mariana? Estás aquí, en nuestra casa, y todo lo que tienes son excusas. ¿Qué más me vas a decir? ¿Que es solo un amigo o que fue un error? No lo sé, pero lo que me estás diciendo ya no tiene sentido. Ella miró hacia el suelo, como si tratara de encontrar las palabras correctas, pero esas palabras nunca llegaron. Me miró de nuevo, y por un momento pensé que se iba a derrumbar, pero no. En lugar de eso, se levantó lentamente y comenzó a caminar de un lado a otro, como si necesitara pensar, como si pudiera escapar de lo que acababa de decir. No sé qué quieres que te diga. Fue un error, sí, pero, no sé cómo explicarlo. A veces siento que te he perdido, Javier. Dijo, y pude escuchar la frustración en su voz, como si todo esto fuera más complicado de lo que yo pensaba. No sé en qué momento nuestra relación se volvió una rutina, en qué momento dejé de sentirme querida. He intentado hablarlo contigo, pero parecía que tú ya no querías escucharme. Esas palabras me golpearon como un martillo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Así que ahora soy yo el culpable? Le dije, mi voz ya tensa y firme. ¿De verdad vas a culparme a mí por lo que hiciste? Porque no es solo un error, Mariana. Es una traición. Es el hecho de que hayas estado con otro hombre y no me lo hayas contado. ¿Cómo puedes decirme que no lo sabías? ¿Que no sabías lo que hacías? Ella se quedó en silencio por unos segundos, y sentí como su mirada cambiaba, como si de alguna manera se diera cuenta de lo que había hecho. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado. No sé si pueda pedirte perdón, me dijo, con la voz quebrada, como si las palabras le costaran. Solo sé que, no quiero perderte. No quiero perder lo que tenemos, pero entiendo si no puedes perdonarme. No dije nada. Mi mente estaba en blanco. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir adelante después de todo esto? Estaba devastado, y por un momento me sentí como si todo lo que había vivido con ella se desmoronara frente a mí. Pero lo que me dolía más era que no sabía si siquiera quería salvarlo. Mariana se quedó allí, mirándome con ojos llenos de culpa, pero también con esa expresión que ya me conocía, esa de querer que todo se arreglara en un abrir y cerrar de ojos. Como si mis emociones fueran algo que pudiera olvidar fácilmente. No podía creerlo. No entendía cómo llegamos a este punto. Había sido el amor de mi vida, la mujer con la que había planeado todo, con la que había compartido tantos momentos que ahora se sentían vacíos, como si nunca hubieran existido. Sentía que había estado viviendo en una burbuja que explotó de la forma más cruel y devastadora. Me quedé en silencio, observando a Mariana, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de arrepentimiento genuino, alguna chispa de remordimiento que me hiciera sentir que aún había algo por lo que valiera la pena pelear. Pero no la encontraba. En cambio, lo único que veía era una mujer cansada, rota, pero aún sin la fuerza para enfrentar lo que había hecho. No podía evitarlo, mi mente daba vueltas, me atormentaba. ¿Cómo podía ser tan ciega?
¿Cómo no me di cuenta antes de las señales? Me preguntaba si alguna vez había estado realmente feliz conmigo o si simplemente era cómoda, atrapada en una vida que ya no le satisfacía. Javier, no sé qué más decirte, me dijo, su voz temblorosa pero firme, como si se estuviera armando de valor para seguir hablando, para darme una respuesta que, aunque sabía, nunca iba a ser suficiente. No digas nada, respondí, casi sin poder contener la ira que se acumulaba dentro de mí. Ya lo dijiste todo. Lo vi con mis propios ojos. No necesito excusas ni explicaciones. Lo que vi es más que suficiente. Tú me has mentido, me has engañado, y me has hecho sentir como un tonto. No sé ni por qué sigo aquí, escuchándote. Mariana cerró los ojos y se llevó una mano al rostro. Era como si intentara calmarse, como si el peso de lo que había hecho la estuviera aplastando de una manera que yo no podía comprender. Durante un largo rato, permanecimos en silencio, pero no era un silencio cómodo. Era un silencio denso, lleno de cosas no dichas, de resentimientos que nunca habíamos expresado antes, de todo lo que se había acumulado durante años y que ahora salía a la superficie, dispuesta a destruirlo todo. ¿Qué quieres que haga? Me preguntó finalmente, sin mirarme, con la voz quebrada. ¿Qué esperas de mí? Yo ya sé que te he fallado, que te he roto. No sé si hay algo que pueda hacer para que me perdones. No sé si lo que queda entre nosotros tiene algún valor. Pero te prometo que no fue algo planeado. No fue algo que yo quisiera que sucediera. No quiero que me prometas nada, Mariana, respondí, mi voz casi tan rota como la suya. No podía dejar de sentirme como si estuviera en una pesadilla de la que no pudiera despertar. No sé qué decirte. Estoy tan confundido. Quiero gritar, quiero romper algo, quiero dejar de sentir esto, pero no sé cómo. Ella me miró entonces, sus ojos buscando los míos como si pudiera encontrar una respuesta en ellos. Pero no la había. Yo ya no sabía qué pensar, qué hacer. No podía simplemente seguir adelante, seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero, al mismo tiempo, no podía quedarme allí, atrapado en esta mentira. No quería ser el tonto que perdona por miedo a la soledad, por miedo a lo que podría ser sin ella. ¿Realmente valía la pena luchar por esto? ¿Por alguien que me había traicionado de esta manera? Lo sé, Javier. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. Y estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar este error, para recuperar tu confianza, aunque sé que suena imposible. Me reí con amargura. Ella estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance, pero lo que no entendía es que ya no se trataba de eso. Ya no podía confiar en ella. Ya no podía creer en nada de lo que me decía. Todo lo que había creído, todo lo que había pensado que éramos, se había ido por el desagüe de la mentira, de su traición. ¿Y qué quieres que haga? Le respondí, con un tono ácido. ¿Te crees que ahora soy yo el que debe poner de su parte? ¿Después de todo lo que hiciste? No. No voy a hacer nada, Mariana. Yo ya te di todo. Te di mi confianza, mi amor, mi vida. Pero tú no supiste valorarlo. Ahora ya no sé ni quién eres. Vi cómo sus hombros se hundían, como las palabras que salían de mi boca la golpeaban, y por un momento sentí algo que se parecía a la compasión. Pero la compasión no podía borrarlo todo. No podía borrar las imágenes que aún veía en mi cabeza, las imágenes de ellos riendo, abrazándose. No podía dejar de escuchar en mi mente esa voz que me decía que lo había sabido todo el tiempo, que algo estaba mal, pero que preferí ignorarlo,
por miedo a enfrentar la realidad. ¿Y qué pasa ahora, Javier? ¿Qué vamos a hacer? Me preguntó, finalmente alzando la mirada, con ojos llenos de incertidumbre y dolor. Mi respuesta fue simple. Y, sin embargo, algo dentro de mí se rompió aún más cuando la pronuncié. Nada. Ya no sé qué hacer. Creo que no hay nada que hacer. Esto ya está roto. Y no importa lo que digas o lo que hagas, nunca va a volver a ser lo mismo. Mariana se quedó en silencio. Por primera vez, no intentó defenderse. No dijo nada más. Simplemente se quedó allí, mirándome, sabiendo que ya no quedaba nada por salvar, que ya no había forma de reconstruir lo que había destruido. Y yo, por dentro, sentía que todo lo que había creído sobre el amor, sobre la lealtad, sobre nuestra vida juntos, se desmoronaba con cada palabra que salía de mi boca. Ya no éramos lo que éramos antes. Ya no había vuelta atrás. Pasaron días en los que no sabía qué hacer ni cómo enfrentarla. Mariana intentaba hablar conmigo, pedirme explicaciones, pero yo ya no quería escuchar. Cada vez que me miraba, me llenaba de rabia y tristeza. La imagen de ella con él no dejaba de repetirse en mi cabeza. Y aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, en mis amigos, en cualquier cosa que me distrajera, todo me llevaba a la misma conclusión: ya no podía seguir con ella. No podía perdonar lo que había hecho. Mi confianza estaba rota de manera irreversible. Ya no podía verla de la misma forma, ya no podía sentir lo mismo por ella. Era raro cómo algo tan aparentemente simple podía destrozar lo que habíamos construido durante años. Era como si el amor que habíamos compartido durante tanto tiempo hubiera desaparecido en un solo instante, y lo peor de todo es que no sabía si alguna vez había sido real. Yo había creído en ella, había creído en nosotros, y ahora todo eso se sentía como una mentira. No sabía si era la rabia lo que me hacía pensar de esa forma o si, realmente, era la verdad. Mariana trataba de hablarme, de explicarse, pero ya no podía soportar escucharla. Al principio, intentó hablar de sus sentimientos, decirme que no había querido que sucediera, que la culpa no era solo suya. Pero, poco a poco, sus intentos se fueron tornando en frustración. Comenzó a reclamarme, como si fuera yo quien tuviera que perdonarla, como si fuera yo quien tenía la culpa de no poder olvidarlo todo. Yo, que me había quedado callado, que no había hecho más que tratar de comprender lo que había sucedido, me encontraba ahora frente a una mujer que no entendía la magnitud de su error. Una tarde, después de varios días de este ambiente cargado de tensión, decidí que no podía más. Me levanté, sin decir palabra alguna, y fui a la cocina a preparar algo de cenar. La casa estaba en silencio, pero el aire pesado de las últimas semanas pesaba tanto que casi podía sentirlo en cada rincón. Mariana me observaba desde el salón, sentada en el sofá, esperando que fuera yo quien rompiera el hielo. Y, de alguna forma, lo sabía. Sabía que todo estaba a punto de colapsar. Me giré para mirarla, y fue entonces cuando ella decidió hablar. Javier, ¿por qué no podemos resolver esto? Me dijo con una voz baja, casi en un susurro. Sé que te he fallado, que te he herido, pero esto no tiene que ser el fin. Podemos salir de esto, podemos reconstruir lo que teníamos. Yo quiero intentarlo. No quiero que todo esto termine aquí. Me quedé en silencio, con las manos apoyadas en la encimera. Por dentro, todo me gritaba que ya no podía seguir, pero, a la vez, no podía evitar sentir algo de tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo habíamos llegado a esta conversación, a este momento tan doloroso? Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí ya había muerto. Ya no había vuelta atrás.
No quiero intentar nada, respondí, sin mirarla, sin poder encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Lo que había entre nosotros ya no existe. La confianza se ha ido, y sin confianza, no hay relación. ¿Qué más podemos hacer? ¿Pretender que todo va a estar bien? ¿Seguir viviendo una mentira? Mariana se levantó del sofá y se acercó lentamente. Intentó tomarme de la mano, pero la retiré rápidamente, como si su toque me quemara. Vi la sorpresa en su rostro, esa expresión que me dolió más que todo lo demás. En sus ojos había una mezcla de confusión y desesperación. Se apartó, sin decir nada más. Y fue en ese instante cuando todo se hizo claro. Ya no podía seguir con ella. Lo que había sido nuestro amor se había desvanecido, y lo que quedaba solo era el vacío. ¿Qué vas a hacer, entonces? Me preguntó, con un tono que ya no parecía el de una mujer que amaba, sino el de una persona que temía perderlo todo. Voy a seguir adelante, respondí sin dudarlo. Ya no queda nada que salvar. Todo lo que me prometiste, todo lo que me dijiste, fue una mentira. Y no quiero vivir en una mentira. Mariana dio un paso atrás, como si esas palabras la hubieran golpeado, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero yo ya no sentía la necesidad de consolarla, de hacerle entender lo que estaba pasando. Ya no me importaba. Ya no importaba si ella entendía mi dolor. Lo único que quería era salir de esa casa, de esa relación, de esa vida que ya no era mía. No tienes que hacer esto, Javier, me dijo, su voz quebrada, llena de súplica. Aún podemos arreglarlo. Aún podemos encontrar una forma de solucionarlo. No quiero seguir intentándolo. Ya no. Mi voz era fría, distante, casi vacía. Te di todo, Mariana. Y lo arruinaste. Lo perdiste todo por un momento de debilidad, y ahora yo no puedo seguir viviendo en una mentira. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos, como si estuviéramos esperando que el otro dijera algo más, algo que cambiara la situación. Pero no lo hice. Ya no había nada que decir. Ya no había nada que hacer. No quedaba nada de lo que una vez fue. Mariana, finalmente, dio un paso hacia atrás, sin poder decir nada más. Solo se quedó allí, observándome, mientras yo caminaba hacia la puerta, sin mirar atrás. No me importaba si ella me llamaba, si me rogaba que me quedara. Ya no importaba. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque me doliera. Estaba cerrando un capítulo de mi vida, un capítulo que había creído que nunca terminaría. Pero ahora todo se desmoronaba, y yo no iba a quedarme para verlo todo caer. Salí de la casa, sin mirar atrás, con el corazón lleno de rabia y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero, a la vez, no podía evitar preguntarme qué habría sido de nosotros si las cosas hubieran sido diferentes. Si yo hubiera escuchado las señales antes. Si no hubiera ignorado todo lo que me decía mi instinto. Pero ya era tarde. Ya no quedaba nada. La ciudad parecía seguir su curso, como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no se hubiera desmoronado hace apenas unas horas. Caminé por las calles, sin rumbo fijo, sin saber a dónde iba. No tenía un plan, solo necesitaba alejarme de todo, de ella, de mi casa, de esa mentira que había estado viviendo. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que había conocido, de la vida que había compartido con Mariana durante tantos años. Y, sin embargo, mientras más me alejaba, más vacío me sentía. El silencio en mi cabeza era ensordecedor. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en todo lo que había perdido. ¿Era esto lo que quería? ¿Había tomado la decisión correcta?
Me senté en un banco en un parque cercano, sin poder moverme, sin poder pensar en nada más que en las palabras que había dicho antes. Estaba hecho. No iba a dar marcha atrás. Pero eso no significaba que el dolor hubiera desaparecido. Todo lo contrario, cada minuto que pasaba me dolía más. Miré mi teléfono, pero no me atreví a contestar ninguno de los mensajes de Mariana. Sabía que estaba tratando de contactarme, tratando de hablar conmigo, pero no tenía ganas de escucharla. ¿Qué iba a decirme? ¿Qué se arrepentía? Que todo había sido un error. Ya no me importaba. Nada de eso podía cambiar lo que había visto, lo que había vivido. La noche cayó rápidamente. Las luces de la calle parpadeaban, y el sonido del tráfico seguía su curso, ajeno a lo que estaba ocurriendo en mi cabeza. Me sentía perdido, como si todo lo que había conocido ya no tuviera sentido. Volví a mirar el teléfono. Esta vez, era una llamada perdida de mi madre. La respuesta automática en mi cabeza me decía que debía llamarla, contarle lo que había pasado, que lo necesitaba. Pero, al mismo tiempo, no quería involucrar a nadie más. Sabía que mi madre me llamaría, que me daría su apoyo, pero no estaba preparado para eso. No quería que nadie me viera vulnerable, no quería hablar de lo que había sucedido, de lo que sentía. Simplemente no estaba listo para enfrentarlo. Un par de horas después, me decidí a regresar a casa. No quería, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir vagando por la ciudad sin rumbo. Al menos, ahí encontraría algo de tranquilidad, aunque fuera temporal. La casa estaba en silencio cuando llegué. Mariana no estaba, lo cual era un alivio y, a la vez, me hizo sentir más solo que nunca. No sabía si había salido o si simplemente no estaba preparada para verme. El silencio que llenaba la casa era casi insoportable. Me senté en el sofá, dejando que las horas pasaran sin hacer nada. No quería dormir, pero tampoco podía mantenerme despierto mucho más. Todo lo que deseaba era entender lo que había sucedido, encontrar una explicación a todo lo que había estado viviendo. Pero no la había. No había una razón lógica, ni una justificación que pudiera calmar el torbellino en mi cabeza. La puerta se abrió poco después, y Mariana apareció en la entrada. Estaba visiblemente cansada, pero no pude leer su expresión. Se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento pudiera desencadenar algo en mí. Yo seguía sentado en el sofá, sin mirarla, sin moverme. El aire entre nosotros era denso, como si todo lo que habíamos vivido estuviera flotando alrededor, esperando a ser confrontado. Javier, dijo, rompiendo el silencio. Su voz sonaba baja, temerosa. No me gustaba escucharla así, no después de todo lo que había hecho. La miré por fin, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo, arrepentimiento. Pero no era suficiente. No era suficiente para borrar lo que había hecho. ¿Qué quieres? Respondí, con la voz casi inaudible, como si no me importara si ella hablaba o no. Pero la verdad era que sí me importaba. ¿Cómo no iba a importarme? Era la mujer con la que había pasado los mejores años de mi vida. Solo quiero hablar, dijo, acercándose un poco más. Sé que te he fallado, Javier. Y sé que no hay nada que pueda decir para borrar lo que hice. Pero, quiero explicarte. No dije nada. No podía. ¿Qué podía decirle? ¿Qué respuesta esperaba de mí? ¿Que la perdonara? ¿Que olvidara todo lo que había sucedido? Escúchame, continuó, su voz llena de emoción. No fue lo que tú piensas. No sé cómo pasó, pero, después de tanto tiempo, las cosas se complicaron. Yo me sentía sola,
perdida. Ya no sabía quién era. Y cuando apareció él, cuando me hizo sentir algo que no sentía en mucho tiempo, fue como si todo lo demás desapareciera. No te estoy pidiendo que me perdones, Javier, solo que me escuches, que intentes entender por qué lo hice. Las palabras de Mariana me golpearon con fuerza. No era una justificación, no era suficiente, pero al menos, estaba intentando explicarse. Estaba intentando ser honesta, y eso, de alguna manera, me hizo dudar. Pero no duró mucho. La rabia volvió a mí rápidamente. No te estoy pidiendo explicaciones, Mariana, le dije, ya sin poder callarme más. No me importa lo que me digas. No me importa por qué lo hiciste. Lo que hiciste es imperdonable. Lo que me hiciste a mí es algo que no puedo olvidar. Ella intentó acercarse, pero yo me levanté rápidamente del sofá. No podía soportar su cercanía, su presencia. Todo me quemaba por dentro. El dolor, la traición, el desprecio que sentía. Todo estaba ahí, atrapado en mi pecho, como una bola de fuego que no podía apagar. No sé qué más quieres de mí, Javier, dijo, con voz quebrada. Ya no tenía lágrimas. No las tenía desde que llegué a casa. Ya no quedaba nada más que las palabras vacías de alguien que sabía que había perdido. Quiero que te vayas, respondí, sin vacilar. Mi voz era fría, pero mi corazón estaba completamente destrozado. Ya no puedo más. Lo que querías destruir, ya está destruido. Ella miró hacia abajo, como si esas palabras le hubieran dado el golpe final. No dijo nada más. Solo dio media vuelta y salió por la puerta. Y aunque su salida fue silenciosa, yo sabía que todo había terminado. Al fin y al cabo, ella había decidido su propio destino. Después de que Mariana salió, la casa se quedó en silencio absoluto. No había ruido, no había rastro de vida, solo el eco de mis propios pensamientos resonando en cada rincón. Me quedé allí, en el mismo lugar donde habíamos discutido, sentado en el sofá, mirando la puerta por la que ella se había ido. No podía creer que estuviera pasando, no podía creer que todo lo que había sido nuestra vida juntos se hubiera desmoronado tan rápidamente, como un castillo de naipes. La imagen de ella saliendo por esa puerta me perseguía, me daba vueltas en la cabeza, pero sabía que no podía hacer nada más. Había llegado al final del camino, y aunque mi corazón me pedía aferrarme a algo, mi mente me decía que ya no había nada que quedara por salvar. Pasaron horas antes de que pudiera moverme. La casa seguía vacía, el aire denso, pesado, como si el simple hecho de estar allí me arrastrara más y más hacia un lugar oscuro que no quería explorar. El teléfono vibró en la mesa, una notificación más, una de esas en las que Mariana trataba de explicarme, de decirme que lo sentía, que no quería perderme. Pero ya no quería escuchar. Ya no importaban sus disculpas, ya no importaba nada de lo que ella pudiera decirme. Ya no quedaba nada que pudiera cambiar lo que había ocurrido, lo que había visto. El daño estaba hecho, y mi corazón ya no podía soportar más mentiras. Me levanté, caminé hacia la cocina, y aunque no tenía hambre, comencé a preparar algo de comida. No sabía por qué, era como una rutina que necesitaba seguir. El sonido del agua corriendo, el golpeteo de los utensilios contra la mesa, eran los únicos ruidos que rompían el silencio en la casa. De repente, me di cuenta de que todo había cambiado. Todo lo que había sido mi vida durante años ya no existía. La casa, que había sido nuestro hogar, ahora era solo un lugar vacío, frío. Ya no era el refugio que alguna vez había sido. De alguna forma, me sentía más solo que nunca. Miré el teléfono una vez más. El mensaje de Mariana seguía allí.
Sabía que tenía que borrarlo, que debía cortar todos los lazos, pero no podía. A pesar de todo, una parte de mí seguía esperando algo que nunca llegaría. Era ridículo, lo sabía, pero el amor es complicado. O al menos, lo que yo creía que era amor. ¿Por qué seguimos aferrándonos a algo que nos destruye? ¿Por qué seguí buscando excusas para quedarme, cuando lo que realmente quería era huir de todo eso? Decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, algo que me ayudara a despejar la mente. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, las luces de los edificios parpadeaban como si estuvieran tratando de darme una señal, pero no había señales. Solo estaba yo, caminando por la ciudad, buscando respuestas que sabía que no encontraría. Era irónico pensar que había pasado tanto tiempo construyendo una vida, solo para ver cómo se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero había algo más profundo que me dolía. No solo era la traición. Era el hecho de que me había permitido estar ciego tanto tiempo, de que había ignorado las señales que estaban frente a mí. Me había mentido a mí mismo, y eso, más que nada, era lo que me había destruido. Al día siguiente, no pude dormir. Pasé la noche dando vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la casa, cada sonido que provenía de la calle. Ya no sabía qué hacer con mi vida, con la casa, con todo lo que me había rodeado durante tanto tiempo. No quería pensar en Mariana, no quería pensar en lo que había pasado. Pero era imposible. Me desperté por la mañana con una sensación de vacío tan profunda que me costaba respirar. Decidí llamar a un amigo, alguien con quien pudiera hablar, alguien que no estuviera involucrado en todo esto, alguien que me ayudara a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué pasa, hombre? Me dijo Miguel cuando contestó el teléfono, su voz sonando algo sorprendida. Sabía que no solía llamarlo a esas horas, y menos para hablar de mis problemas. ¿Todo bien? No, respondí, casi sin pensarlo. No está bien. Todo se fue al diablo. Mariana, ya no sé qué hacer. Todo se acabó. Miguel, al otro lado de la línea, guardó silencio por un momento. No le gustaba cuando hablaba de mis problemas con Mariana, y nunca supo qué decirme cuando se trataba de ella. Pero, al menos, él siempre estaba dispuesto a escuchar. ¿Quieres hablar de ello? Me preguntó finalmente. ¿Qué pasó? Y ahí estaba yo, desmoronándome, contándole a Miguel todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado en los últimos días. No me importaba si él entendía o no, solo necesitaba sacar todo lo que tenía dentro. Necesitaba que alguien me escuchara, aunque fuera por teléfono, aunque fuera solo por unos minutos. Cuando terminé de hablar, me sentí un poco mejor, aunque sabía que no había solución fácil. Y mira, dijo Miguel después de un largo silencio, entiendo lo que estás sintiendo. Pero no puedes quedarte atrapado en esto. La vida sigue, amigo. Si ella decidió hacer lo que hizo, es su problema, no el tuyo. Tienes que seguir adelante. Esas palabras fueron simples, pero me hicieron pensar. No tenía idea de cómo hacerlo, de cómo empezar de nuevo. ¿Cómo sigues adelante cuando todo lo que has conocido se derrumba a tu alrededor? ¿Cómo te recuperas de una traición tan profunda, tan destructiva? Pero de alguna forma, Miguel tenía razón. No podía quedarme ahí, arrastrando el peso de una mentira que ya no me pertenecía. Necesitaba seguir adelante, aunque fuera sin ella. Después de colgar, me quedé sentado en el salón, mirando el teléfono una vez más. Era el último vínculo que tenía con Mariana. Lo miré, lo cogí, y sin pensarlo más, presioné el botón de borrar. Todo. Todo lo que representaba esa vida rota desapareció en ese instante.
No sabía si era lo correcto, pero lo hice. Necesitaba cortar los lazos de una vez por todas. Ya no quedaba nada por salvar. Salí de la casa esa tarde, sin saber a dónde ir. Simplemente salí. Ya no era mi hogar. Ya no era mi vida. Solo caminaba, buscando algo que me diera la fuerza para seguir adelante. Y aunque no tenía ni idea de lo que me depararía el futuro, sabía una cosa: había dejado atrás todo lo que me había destruido. Ya no había vuelta atrás.